La vida personal verdaderamente humana se despliega a través de diversos grados de conciencia y de responsabilidad personal, desde los actos de forma reflexiva, todavía dispersos, ocasionales, hasta el grado de toma de conciencia y de responsabilidad universal. En este nivel, la conciencia aprehende la decisión de imponer al conjunto de su vida personal la unidad sintética de una vida colocada bajo la regla de la responsabilidad universal de sí mismo. Edmund Husserl, la filosofía como autorreflexión de la humanidad. Edmund Husserl. Edmund Husserl, el segundo de 4 hermanos, nació en abril de 1859 en Prosnitz, Moravia, perteneciente entonces al Imperio Austrohúngaro. Sus padres, de origen judío, fueron Adolf Abraham Husserl y Julie Selinger, y pertenecían a la pequeña burguesía. Gracias a sus esfuerzos y sacrificios, el joven Edmund pudo estudiar matemáticas y astronomía en las universidades de Leipzig, Berlín y Viena. Su formación, naturalmente, en los estudios se destacó de una manera espectacular, pero su formación originaria es de matemático. Así que fue gradualmente buscando su camino temático, digamos. Un tema lo llevaba a otro, nunca estaba satisfecho, nunca era suficiente lo que había averiguado, todo le abría un ámbito nuevo. Entonces, y siempre se dice de su pensamiento que es pensando, escribiendo, porque realmente dejó mucha más obra en los manuscritos que lo que fue publicado durante su vida. Husserl obtuvo su doctorado en Viena y completó su formación de posgrado en los años siguientes con estudios llevados a cabo en la Universidad de Halle, publicando su tesis de habilitación sobre el concepto de número en 1887. En ese mismo año, contrajo matrimonio con Malvin Stein-Schneider, con quien tuvo 3 hijos. Gerhard, Elisabeth y Wolfgang. Wolfgang muere en la guerra del 14, en el año 16, y los otros 2 hijos también colaboran con la guerra, en el sentido de la hija va como enfermera, el otro hijo también actúa y es herido en el frente, y Husserl mismo en esos años de la guerra asume de manera fuerte su compromiso como un alemán con visión universalista. En su trabajo sobre el concepto de número, Husserl pretendía sentar las bases de una filosofía de la aritmética. Para ello, se preguntaba cómo es posible que operemos con números y que podamos aplicarlos a objetos reales. El concepto de número es algo que se aplica a cualquier cosa. Podemos contar distintos tipos de objetos, podemos contar incluso nuestros propios estados mentales, y la intuición que guía la investigación, esta primera investigación importante de Husserl, es que de alguna manera los actos mentales están en conexión con los números. Esto luego ha sido llamado el psicologismo de Husserl, porque da la idea de que lo que se realiza es una operación de abstracción sobre los propios estados mentales, y a partir de ahí se consigue el concepto de número 5, por ejemplo. Yo cuento mis 5 dedos, 1, 2, 3, 4, 5, dejo de pensar en los dedos y pienso en lo que he abstraído, y para Husserl ahí obtendría el concepto de número 5. Husserl abandonó sus posiciones psicologistas
considerando que la verdad de un teorema no reside en las operaciones mentales mediante las cuales se procede a su demostración. La verdad de una suma, por ejemplo, no es contingente y subjetiva, sino universal y objetiva. Lo mismo puede decirse de los principios lógicos. Estas reflexiones lo condujeron a buscar un método riguroso de acceder al ámbito de la universalidad. Esta crítica al psicologismo, entonces, Husserl la incorpora en lo que sería la primera parte de las investigaciones lógicas que aparecen en 1900-1901, que es justamente los prolegómenos a la lógica pura, donde Husserl hace una crítica devastadora a todo intento de relativización, ya sea psicologista, antropológica o historicista, que intente dar cuenta, esta consideración relativista, del origen de los enunciados o de las proposiciones de la lógica. En las investigaciones lógicas, Husserl presenta una teoría de la abstracción y una gramática lógica pura. Asimismo, analiza las relaciones entre expresión y significado, entre lo concreto y lo abstracto, entre las partes y los todos, y entre las intenciones vacías y las significativas. Expone allí una descripción de las vivencias intencionales. En la quinta investigación lógica es donde Husserl va a tematizar qué es lo que sucede con la vivencia y empieza a problematizar lo que es la conciencia. La vivencia intencional y qué es la conciencia y sobre todo qué es la percepción. Y ahí empieza a aparecer lo que sería el germen de la fenomenología posterior, que se complementa con la sexta investigación, donde va a intentar analizar cuál es la relación entre una intención vacía o una intención significativa, y esto es simplemente un enunciado lingüístico a niveles ilustrativos, con la donación, con la percepción intuitiva de eso que el enunciado nombra. La noción central de las investigaciones lógicas es la de intencionalidad. En la versión de Husserl, la intencionalidad designa el puro dinamismo en que consiste la conciencia. Husserl tomó esa noción de intencionalidad de su maestro Franz Brentano, quien también influyó fuertemente a otro de sus alumnos, Sigmund Freud. El contacto fuerte de Husserl con Brentano comienza en el mismo año en que muere el padre de Husserl. Y de alguna manera Brentano, diríamos, toma ese lugar del padre, no solamente en el ámbito teórico y formativo, sino también incluso en el ámbito personal. Husserl pasa con los Brentano vacaciones, lo va a visitar después a Brentano, que se radica en Italia prácticamente hasta el momento de su muerte. En 1901, Husserl aceptó una cátedra en la Universidad de Göttingen. En los años siguientes, publicó varios trabajos que tuvieron gran repercusión en el ambiente académico. Y en el año 1911 aparece un trabajo fundamental para la fenomenología que se llama La filosofía como ciencia estricta. Este es un trabajo relativamente breve que se publica en la revista Logos, y en este lugar Husserl habla de manera muy insistente sobre algo así como la conversión filosófica que se tiene que operar al pasar a la fenomenología. Y lo habla con términos muy fuertes. Lo dice con los términos de una conversión ética y de una conversión religiosa. Es decir, autorreflexión y autorresponsabilidad van para Husserl unidos de modo inescindible. La teoría del conocimiento que Husserl va a diseñar estará fuertemente determinada por la conversión fenomenológica. La divisa original de ese método al que Husserl empieza a llamar fenomenología es atenerse a los fenómenos, sin presupuestos ni prejuicios. Tomar todo lo que se da en la intuición tal como se da, pero a la vez solo dentro de los límites en que se da. Entonces ahí es donde aparece este mandato de retroceder a las cosas mismas. Este retroceder a las cosas mismas indica un volver a pensar justamente lo que pasa
¿no es cierto?, en nuestra relación con el mundo y en nuestra relación con el conocimiento. Es por eso que, en términos más o menos populares, la filosofía de Husserl, cuando se la conoce, se la relaciona con una filosofía del conocimiento. Y uno se olvida que, como dijimos al principio, el desafío para Husserl es vivir como filósofo y pensar la vida y la muerte. Por lo tanto, es una filosofía del conocimiento, pero es una filosofía del conocimiento con una impronta ética muy fuerte. Esto conduce directamente a las nociones centrales de la fenomenología: reducción o epogé, intencionalidad, noesis y noema. A partir de la reducción fenomenológica, dejar el mundo fuera, que de eso se trata la reducción fenomenológica, la tesis de existencia, él no es que diga que el mundo no existe, simplemente lo saca como problema de la filosofía. Entonces queda, a partir de ese dejar de lado el problema de la existencia de las cosas, porque aplica la reducción fenomenológica, y eso es la reducción fenomenológica, dejar de lado el problema de la existencia, queda enfocado el ámbito de la conciencia. Y la conciencia se manifiesta como siendo siempre centrífuga, es decir, la palabra que la caracteriza es la intencionalidad. La conciencia es siempre conciencia de algo, está siempre dirigida hacia algo. Y en ese sentido se produce de esa manera, en ese intencionar eso que sea su objeto, lo constituye, vale decir, a partir de una cierta materia, que es la Ile, le aplica formas de la conciencia, una actividad que es la propia de la conciencia, que le permite configurar eso que tiene delante como lo que técnicamente se llama noema. Es decir, la parte activa es la noesis y el resultado de la aplicación de esas operaciones a la materia, que es la Ile, es el objeto o noema. Edmund Husserl. En 1913, Husserl publicó el primer volumen de una nueva obra que habría de dividir a sus seguidores: Ideas para una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. En este trabajo realizaría lo que se ha llamado el giro trascendental de su filosofía. ¿Qué significa la epogé trascendental? Lo voy a decir rápidamente y después voy a intentar explicarlo. Es poner en suspenso la tesis de efectividad con que el sujeto percibe el mundo y analizar lo que queda luego que yo puse en epogé o suspendí la tesis de efectividad con la que yo percibo el mundo. Y lo que queda entonces es el mundo como un residuo de la conciencia. Ahora bien, en analogía con la formulación cartesiana, yo pongo en suspenso la tesis de efectividad, pero soy yo el que la pone. Y ese yo que pone en suspenso la tesis de efectividad con la que coloco el mundo, es el yo que sigue reflexionando. Y el yo que sigue reflexionando, que tiene la posibilidad de volverse sobre sus propios estados de conciencia, cuando accede a sus propios estados de conciencia, logra una evidencia absoluta. Este es el entramado que se va armando de los conceptos husserlianos, para luego seguir trabajando entonces en estas operaciones constitutivas de la conciencia que constituyen el mundo. Este es el panorama que se va abriendo a partir de 1913. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. En 1916, Husserl fue nombrado profesor en la Universidad de Friburgo, lo cual señaló su consagración académica.
En esos años agitados, uno de sus hijos murió en el frente y otro fue seriamente herido. Al finalizar la guerra, Husserl fue descubriendo que sus trabajos eran leídos y discutidos en toda Europa e incluso en Japón y América. En 1921, en una obra que se llama Para el análisis de la síntesis pasiva, tiene un capítulo que se llama justamente Fenomenología estática y Fenomenología genética. Y eso realmente le abrió un campo que no estaba previsto en esas primeros pasos dados por la fenomenología. Hay ese libro que es muy interesante, que habla justamente de lo que se descubre en el modo de ser, digamos así, de la conciencia que está en actividad, que es precisamente ser un fluir de una presencia que jamás va a ser un instante, es decir, que nunca se puede cerrar como nada, porque en el momento en que intentamos capturarla ya pasó. Entonces es una sucesión, hay un momento actual, digamos, de si pudiéramos cerrarlo de alguna manera, que inmediatamente ya pasó, y entonces es retención, y a su vez, porque, digamos, desde un momento que podemos pensar como futuro, que es como una apertura de la conciencia a lo que va a venir, eso sería la protensión, esa dirección hacia adelante, digamos así. Esa protensión se convierte inmediatamente en presente, pasa a ser retención, pero sigue pasando y es retención de retención, y así se va alejando hasta que ya no lo tenemos más presente. Esa es, en rigor, la estructura temporal de la conciencia. En 1928, Husserl encomendó a su discípulo Martin Heidegger que se ocupara de supervisar la edición de Fenomenología de la conciencia interior del tiempo, trabajo en el que Husserl elaboró la noción de tiempo subjetivo. Para Husserl el tiempo subjetivo es la base del tiempo objetivo. Pero acá lo que se está preocupando es cómo es posible que yo pueda percibir un objeto que tiene tiempo dentro de sí, como por ejemplo una melodía. O uno podría decir como por ejemplo una misma proferición lingüística, donde yo empiezo a percibir una oración a partir de que alguien empieza a hablar, a proferirla, y termino de percibir el objeto cuando la persona termina de proferir la oración. El sujeto que está percibiendo está llevando a cabo algunas operaciones para poder percibir el sentido de esa oración, y no que me perdí en la concatenación o yuxtaposición de las palabras, y empieza a pensar entonces que el tiempo de la conciencia, el tiempo que cada vivencia tiene, está constituido por una instancia anterior que, por un mecanismo en el cual retiene la fase temporal recién pasada y se liga con la fase impresional ahora de la misma vivencia, puedo ir constituyendo ese tiempo inmanente. Y esa conciencia anterior que constituye el tiempo de la conciencia inmanente, Husserl la denomina la conciencia absoluta constitutiva del tiempo, con una doble intencionalidad longitudinal y transversal que se autorretiene a sí misma y evita que esta conciencia se termine desperdigando en los objetos que percibe. En los años siguientes, Husserl se abocó a superar el punto de vista de la subjetividad, propio de la filosofía moderna desde Descartes. Salió así al cruce de quienes acusaban a su filosofía de dejar al sujeto encerrado en sí mismo, lo que en filosofía se denomina solipsismo. Y eso fue una de las grandes críticas que se le hizo a Husserl. Digamos, hasta 1973, en que se publicaron los 3 volúmenes sobre intersubjetividad. Eso abarca desde el año 1905 hasta el año 1973.
35, o sea que son 30 años, no queriendo demostrar que la intersubjetividad existe, que es posible, porque intersubjetividad quiere decir nosotros hablamos del otro. Él lo que siempre quiso, igual que cuando se trata de la constitución de la mesa, o sea, no es que en la actitud natural estemos todos equivocados cuando decimos que la mesa es la mesa. Él lo que quiere saber es qué es lo que funcionó, cuáles fueron las operaciones de la conciencia que permiten constituir un sentido como el de la mesa. Cuando se trata de intersubjetividad también, no es que tenga que convencer que el otro existe, ese no es el problema. De lo que se trata es de exhibir las operaciones que funcionan para que sea posible hablar del otro, del alter ego. A partir de 1933, Husserl comenzó a sufrir la discriminación que a las personas de origen judío se hacía en Alemania, como la prohibición de acceso a la universidad y al ejercicio de la función pública. Pero Husserl había sido reconocido como el filósofo más importante de Alemania, y el régimen nazi, hasta cierto punto, lo respeta por su relevancia internacional. Husserl, que pobre no entiende para nada qué es lo que le ha pasado y lo que está pasando en Alemania, es decir, está en contra, ¿no es cierto?, y se reivindica a sí mismo nuevamente como judío, pero realmente no puede explicarse desde la Alemania que él ha soñado y en la que ha creído, no puede explicarse qué es lo que pasa con el nazismo, ¿no? Entre 1929 y 1937, Husserl publicó varias obras importantes: Lógica formal y lógica trascendental, Meditaciones cartesianas y La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental. Esa crisis que Husserl ve extenderse por toda Europa asume las formas del sentimiento generalizado de desamparo, la enfermedad del cuerpo social y la pérdida de la fe en la razón. Sin embargo, Husserl se niega a considerar que se trata de una crisis terminal. Él descubre que recíprocamente los unos para los otros somos almas germinales. Entonces nuestra responsabilidad es crear las condiciones para que el alma en germen del otro se desarrolle hasta llegar a ser una persona, responder a una vocación. Él piensa que todos tenemos una vocación y que tiene que dársenos las circunstancias, y las circunstancias somos todos los demás para que cada uno pueda dar respuesta a esa vocación. Entonces, y esto no tiene un límite inmediato, para decir que esa forma superior del amor sería la del amor universal. Husserl murió en abril de 1938 a la edad de 79 años. Dejó más de 40.000 páginas estenografiadas a publicar. Según él, lo más importante de su obra estaba en esos textos inéditos, pero solo una parte de ellas han visto la luz hasta ahora. La fenomenología, por él creada, influyó a toda la filosofía europea continental del siglo XX. Cuando lo sorprendió el fin, estaba trabajando en una nueva reformulación de su pensamiento. Unos meses antes de morir, escribió: «Yo no sabía que fuese tan difícil morir. Justamente ahora, cuando he podido emprender mi propio camino, justamente ahora tengo que interrumpir mi trabajo y dejar mi tarea inconclusa».
El valor de la filosofía reside en su misma incertidumbre. El hombre que carece de filosofía va por la vida preso en los prejuicios derivados del sentido común, de las creencias habituales de su tiempo o de su nación y de las convicciones nacidas sin consentimiento de su razón. Bertrand Russell, Diccionario del Hombre Contemporáneo. Bertrand Russell. Russell nació en 1872, de manera que en realidad, en el comienzo de su vida, él era un hombre del siglo XIX. Y como fue revolucionario en filosofía, hay que marcar con el comienzo del siglo XX, y especialmente el año 1903, una fecha en la que él abandona gran parte de sus posiciones filosóficas del siglo XIX para transformarse en un hombre del siglo XX. De todos los filósofos británicos del siglo XX, Bertrand Arthur William Russell ha sido sin duda el más conocido e influyente. Además de sus esenciales aportes a la lógica matemática, produjo una abrumadora cantidad de escritos sobre temas morales, sociales, políticos y filosóficos. Fue a la vez aristocrático y demócrata, liberal humanista y agnóstico. Su carácter era tan racionalista como apasionado. Tiene aportes filosóficos en la filosofía y sobre todo en la lógica, de los más importantes del siglo XX, y se destaca también su personalidad por su lucha constante en contra de la guerra, justamente sus manifestaciones antibélicas que lo llevaron 2 veces en su vida a estar en la cárcel, una vez en la Primera Guerra Mundial en 1918 y otra vez ya muy mayor en 1961 manifestándose en contra de las armas nucleares. Junto con Einstein creó uno de los de las organizaciones en contra de la proliferación de las armas nucleares en la década del 50 y del 60, y escribió sobre los más variados temas. Tuvo la desgracia de perder a sus padres muy chico. Sus padres habían dejado o expresado el deseo de que en caso de fallecimiento fuera educado por algunos amigos de la familia, entre otros John Stuart Mill o sus descendientes. En definitiva, la gran educadora de los chicos Russell fue la abuela, que dejó una influencia grande en Russell a lo largo del tiempo. Él no fue educado en colegios, sino que tuvo institutrices francesas y alemanas, de modo que era un hombre que hablaba fluidamente esos 2 idiomas. Bueno, en definitiva, terminó yendo a la Universidad de Cambridge a hacer su estudio universitario, trabajando sobre todo en el área de matemáticas, que es en realidad el origen de su preparación en general. La filosofía va después, o se inicia después, sobre todo con su amistad con George Moore, que es su gran compañero en esas épocas. Cuando Russell llega a Cambridge a los 18 años, Cambridge es un centro de predominio del idealismo alemán, de corte hegeliano. Russell reacciona en contra de esta tradición. Es la revuelta que él, junto con Moore, realizan en contra del idealismo alemán. ¿Cuáles son los motivos que lo llevan a él a renunciar y reaccionar en contra del idealismo alemán? Bueno, yo diría principalmente su temperamento
crítico, su temperamento algo escéptico y su sólida formación científica. No podían, con estos tres elementos, continuar adherido a posiciones del tipo idealista. La reacción de Russell contra Hegel comenzó en 1898. En el año 1900 publicó Exposición crítica de la filosofía de Leibniz. Afirmó allí que la metafísica occidental, basada en las categorías de sustancia y atributo, no era más que un reflejo, en cierto sentido implícito, de la estructura proposicional con su sujeto y su predicado. La idea es que la proposición, que el lenguaje refleja la realidad y que hay una similaridad de estructura entre el lenguaje y la realidad a la que el lenguaje refiere. Entonces, el análisis del lenguaje no es algo que se acaba en el análisis del lenguaje, sino que nos permite acceder a la realidad. Es una suerte de puerta de entrada o trampolín con el que lanzarse y descubrir la estructura de la realidad. Entonces la filosofía no es análisis del lenguaje. El análisis del lenguaje es una técnica para conocer la realidad. Porque en definitiva Russell lo que quiere es conocer la realidad. Lo que piensa que debe hacer la filosofía es conocer la realidad. Ahora, esta tesis de isomorfismo estructural tampoco hay que entenderla en el sentido que Russell estuviera pensando que el lenguaje coloquial, el lenguaje nuestro de todos los días, el lenguaje habitual, natural, corriente, no es este el lenguaje que es isomórfico con la realidad. Lo que él le piensa es que ese lenguaje, el lenguaje coloquial, que tiene una forma gramatical, una estructura gramatical, la que todos conocemos y la que nos enseñan en el colegio, no es esa la estructura que va a ser isomórfica con la estructura de la realidad, sino que el lenguaje coloquial requiere una reformulación, un análisis, para descubrir no la forma gramatical, sino la forma lógica, lo que él llama forma lógica del lenguaje. Por la misma época, Russell se interesó seriamente en la fundamentación de las matemáticas y en 1903 publicó Los principios de las matemáticas. En los años siguientes, acometió junto con otro filósofo británico, Alfred North Whitehead, el intento de fundar sistemáticamente la matemática pura a partir de la lógica. El resultado fueron 3 volúmenes publicados entre 1910 y 1913 bajo el título Principia Mathematica. Y escribió uno de los libros más difíciles que hay todavía en la actualidad, en 3 tomos de 800 páginas cada uno, editado en Cambridge, que era el Principia Mathematica, un intento de fundamentación de la matemática hecha con el nuevo lenguaje lógico de la lógica matemática y con muchas de las técnicas que la matemática moderna iba ofreciendo. Porque esa obra, que son 3 volúmenes, que hay que hojear, a mí me produce cómo una mente, o 2 mentes en este caso, pueden haber hecho eso, ¿no? Probado cientos y cientos de teoremas, se ha intentado y se ha logrado poner eso en un modelo, en un programa de computación, con lo cual se ha determinado que una enorme cantidad de esos teoremas son correctos en cuanto a su formulación, etc. Así que es una obra que es una de las grandes obras cumbres de la humanidad. Entre los aportes más significativos de Russell a la lógica hay que nombrar el descubrimiento de la paradoja que lleva su nombre y la solución que le propuso bajo el nombre de teoría de los tipos. Si uno no tiene cuidado en el desarrollo y fundamentación de la propia lógica,
se pueden producir contradicciones nada menos que dentro de la lógica misma, que de alguna manera había que solucionar. Y una de las llamadas paradojas, y en realidad habría que llamar antinomias, contradicciones principales que se deben a Bertrand Russell, es la que se llama precisamente la antinomia de Russell. Entonces la paradoja de Russell, que justamente muestra una inconsistencia en la noción misma de conjunto o de clase, sin ningún agregado adicional, simplemente la misma idea de clase parece llevar a paradojas. La paradoja de Russell consiste en lo siguiente. Consideremos la clase de todas las clases que no son miembros de sí mismas. Pero si esta clase no es miembro de sí misma, entonces lo es. Y si lo es, entonces no lo es. Dicho de otro modo, tanto si suponemos que esta clase es miembro de sí misma, como si afirmamos que no lo es, caemos en una contradicción. El modo de salir de la aporía fue la teoría de los tipos. La teoría de los tipos es la teoría según la cual los conceptos que uno puede emplear no pueden tener referencias o relaciones confusas unas con otras. Se van engendrando constructivamente en una jerarquía, la llamada jerarquía de los tipos, y una cosa es hablar de individuos, otra cosa es hablar de propiedades de individuos, otra cosa es hablar de propiedades de individuos. Por ejemplo, si yo le preguntara lo siguiente, ¿el número 8 es valiente? Desde el punto de vista gramatical es una buena pregunta. Estoy hablando del número 8 y pregunto si le puedo aplicar la propiedad de ser valiente. Pero eso desde el punto de vista lógico y de la teoría de los tipos está mal, porque el número 8 no es un individuo de los que componen básicamente el individuo. Ni cobarde ni valiente se pueden aplicar al número 8. No está bien construida la frase desde el punto de vista lógico, aunque gramaticalmente está bien porque tiene sujeto y predicado. Y acá viene, entre muchas ideas de Bertrand Russell, de que el discurso filosófico tradicional tiene constantemente violaciones de este tipo de naturaleza. Bertrand Russell. Russell propuso reformular el lenguaje coloquial para descubrir en él, a partir de la forma gramatical corriente, mediante el análisis, la estructura lógica y a partir de ahí, entonces poder acercarse a la estructura de la realidad. No es el análisis del lenguaje coloquial lo que le importa, sino el análisis del lenguaje que él llama lenguaje lógicamente perfecto, o lenguaje ideal, o lenguaje artificial, algunos han dicho. En los comienzos de Russell, cuando escribe los principios de las matemáticas, él está pensando que el lenguaje coloquial es un lenguaje que funciona como algo así como guía o como índice fidedigno de cómo es la realidad o cómo es la estructura lógica. Y esto lo sostiene al principio, pero después empieza a pensar, por consideraciones diversas, empieza a pensar que no, que el lenguaje coloquial no es un camino adecuado, ni es una guía, ni es un índice para acceder a la estructura lógica. Y entonces él piensa que, por el contrario, ahora ya más adelante, piensa que por el contrario, el lenguaje ordinario y la forma gramatical del lenguaje ordinario son más bien distorsionantes y son más bien desorientadores, y en ese sentido dice por ahí,
obstinarse en el análisis del lenguaje ordinario es uno de los mayores obstáculos para el progreso filosófico. Otro fundamental aporte de Russell fue la famosa teoría de las descripciones. Russell tiene varias publicaciones que son muy importantes. Una es On the Noting, sobre la denotación, que él publica en 1903-1905 en Mind. Es un artículo breve, donde él introduce ahí, o es el comienzo del desarrollo de una de sus doctrinas más importantes. El problema, a ver si lo puedo decir muy brevemente, es este. Si yo digo, el ejemplo de Russell, si yo digo el actual rey de Francia es calvo, todo el mundo entiende lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que el actual rey de Francia tiene la propiedad de ser calvo. Ahora, no estamos hablando metafóricamente, estamos hablando literalmente. El problema es que no puede ser ni verdadero ni falso, porque ocurre que no existe el rey de Francia. Entonces la gran pregunta, viejo problema, ¿de quién yo digo que es calvo? Cuando lo que digo, ser calvo, corresponde a una entidad que no existe, que yo sé que no hay en el mundo. Entonces la solución de Russell es hacer en primer lugar una diferencia muy crucial entre forma gramatical y forma lógica. Yo me dejo guiar por la forma gramatical y me lleva a un error teórico cuando pienso que en el actual rey de Francia es calvo, yo estoy predicando la propiedad de ser calvo del actual rey de Francia. Esa es la forma gramatical, tengo una oración sujeto-predicado. Pero Russell dice, pero esta no es la forma lógica. La forma lógica es mucho más complicada, es un enunciado que tiene un cuantificador existencial. Yo en realidad lo que estoy diciendo ahí, y ahora viene su análisis, es que existe un rey de Francia y que existe un único rey de Francia y que ese rey de Francia es calvo. Esta es una conjunción que, como toda conjunción, con que uno de los conjuntos sea el falso, se falsifica toda la conjunción, luego el enunciado es falso. Entonces lo que muestra Russell es cómo este tipo de oraciones tienen plenamente significado a pesar de no referir a nada en el mundo, porque en el fondo esconden una afirmación de tipo existencial. Y así como podemos decir que, no sé, existen los caballos, es una oración verdadera, aunque no se haga referencia a ningún caballo en particular. Existe un rey de la Argentina que será una oración verdadera, será una oración verdadera o falsa, dependiendo de si hay individuos que satisfacen la descripción que se da, o sea, cosas que pueden ocupar el lugar de X en esas descripciones. En los años previos a la Primera Guerra Mundial, Russell publicó varios libros como Los problemas de la filosofía y Nuestro conocimiento del mundo exterior. En estas obras fundó la corriente filosófica llamada empirismo lógico. Uno podía ver que en realidad muchas de las cosas de las que hablamos, como por ejemplo puede ser esta silla que está acá al lado mío, ¿qué es desde el punto de vista de mi pensamiento? Y bueno, es lo que yo veo en un momento determinado y lo que puedo volver a ver si lo hago más adelante. Por lo cual él decía que desde el punto de vista del conocimiento, un objeto es la serie de las percepciones o datos perceptuales o fenoménicos que uno puede tener de las cosas. Esas series tienen estructura lógica, tanto en la descripción de cómo son las percepciones con la cual la serie está formada, como también de las propiedades de semejanza o continuidad que pueden tener las partes de ese tipo de serie. Entonces, el análisis de Russell a lo que apunto es esta mesa o esta silla es una construcción lógica a partir de lo que él llama datos sensoriales, yo qué sé, las manchas que uno tiene en el campo visual cuando trata de describir fenomenológicamente lo que percibe. Esos datos sensoriales tienen entidad, no son meras sensaciones, tienen entidad,
Y entonces la mesa es una construcción, es algo que hemos construido a partir de estos datos básicos, con más un aparataje lógico. Por ejemplo, la mesa es la clase del conjunto de perspectivas que se tienen, actuales o posibles. La posición pacifista de Russell durante la Primera Guerra Mundial lo llevó a prisión. En la cárcel escribió su Introducción a la filosofía matemática. Finalizado el conflicto bélico, visitó la Unión Soviética y China, presentando luego sus observaciones y críticas en sendos libros. Por estos años, publicó también su Análisis de la mente. Ahí defiende una posición monista neutral. O sea, ontológicamente hablando, los elementos básicos de la realidad no son ni físicos ni mentales, son lo que son. Si yo meto los elementos que capto en una serie causal de causas eficientes, los veo como físicos. Si lo meto en una serie causal, y ahí entonces Russell contribuye con la idea de que hay una causación mnémica. La memoria juega un papel fundamental para Russell en la formación de esas secuencias de episodios, digamos así, mentales. Y ahí yo construyo lo mental. La lectura y discusión de la obra Tractatus Logico-Philosophicus de su exalumno y colega Ludwig Wittgenstein llevó a Russell a reformular su filosofía como atomismo lógico. El lenguaje de Principia supone varias cosas, que entonces son reflejadas por esta posición metafísica de Russell. Por ejemplo, que hay objetos, que hay entidades que tienen propiedades, que esas entidades son independientes unas de otras, que los hechos que incluyen esas entidades son independientes. La idea de atomismo lógico viene de ahí. Hay hechos atómicos, son los hechos básicos, que están compuestos por datos sensoriales y propiedades de estos datos sensoriales. Entonces, lo que hace el lenguaje es componer esto. Esto se compone a nivel lingüístico. Hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, Russell publicó obras sobre muy diversos temas: análisis de la materia, fundamentos de filosofía, matrimonio y moral, y otros más. Estos títulos le generaron grandes adhesiones, pero también serias resistencias. En 1940, los tribunales de la ciudad de Nueva York prohibieron una serie de conferencias acusándolo de inmoralidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, si bien publicó algunos títulos notables para la problemática filosófica y otros de divulgación científica, la mayoría de sus esfuerzos estuvieron enfocados en los problemas de la época y en especial en la carrera armamentista, en el peligro de un holocausto nuclear y en los crímenes de guerra. Convocó a intelectuales de todo el mundo para constituir lo que se llamó Tribunal Russell, que condenó los crímenes de las fuerzas militares estadounidenses contra la población civil en Vietnam. Como recompensa a sus grandes méritos y vastos esfuerzos, en 1952 recibió el Premio Nobel. En 1952 ganó el Premio Nobel de Literatura, que en realidad pienso yo que se lo dieron porque escribía muy bien, y sus libros filosóficos no son esos libros de dificultad de lectura terrible que uno puede encontrar, por ejemplo, en filósofos como Hegel. Él escribe más sencillo, es realmente un hombre de comunicación muy accesible para la gente. Por un lado, las contribuciones en el ámbito de la lógica, los fundamentos de la matemática. Por otro lado, los aportes de Russell en filosofía, yo diría teórica, o sea, básicamente en teoría del conocimiento y metafísica. Y finalmente los escritos que tienen más un tono político, político-ético, y que abarcan cuestiones como el matrimonio, el sexo, la religión,
sus luchas en contra de la guerra, en pro del pacifismo y el desarme nuclear, etc. Él en la introducción a su autobiografía dice que hubo tres grandes ideas que fueron el motor de su vida, que son el amor, el conocimiento y la piedad. Y de alguna manera este amor al conocimiento es lo que guía toda su investigación filosófico-teórica. Bertrand Russell falleció en 1970 a consecuencia de una gripe. Su figura está aún hoy en la base de lo que se llama filosofía analítica. Más que una corriente propiamente dicha, un modo de hacer filosofía que insiste en la búsqueda de la claridad, en el énfasis del aspecto analítico al tratar ciertos problemas filosóficos y en la firme voluntad de no ceder a la inconsistencia lógica. Los resultados de la filosofía son el descubrimiento de algún que otro simple sinsentido y de los chichones que el entendimiento se ha hecho al chocar con los límites del lenguaje. Estos chichones nos hacen reconocer el valor de ese descubrimiento. Ludwig Wittgenstein, Investigaciones filosóficas, parte 1, parágrafo 119. Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein se enmarca dentro de una tradición filosófica que nace a principios del siglo XX, que se conoce como giro lingüístico, porque es una corriente que considera que la investigación filosófica tiene que versar sobre el lenguaje, en tanto comprende que todos los problemas filosóficos son problemas lingüísticos. Consideró muy importante recordar que Wittgenstein era austríaco y perteneció a una generación de austríacos que transitaron la última fase del imperio de Francisco José, signada por múltiples paradojas, contradicciones, etnias, lenguas que se superponían y entrecruzaban en un inmenso territorio. Y Wittgenstein en su juventud va a Cambridge con esta preocupación, la preocupación por el lenguaje, la comunicación, y allí empieza a tomar clases con Bertrand Russell. Ludwig Wittgenstein nació en Viena en 1889. Su familia, de ascendencia judía, gozaba de una situación acomodada. Su padre era un importante industrial siderúrgico y protector de las artes. Ludwig, al igual que sus 7 hermanos, fue educado por preceptores privados hasta los 14 años y luego cursó estudios en la Realschule de Linz. Ingresó a continuación en la Escuela Técnica Superior de Berlín para estudiar ingeniería. En 1908 se inscribió como estudiante e investigador en la Universidad de Manchester y diseñó un motor de propulsión a chorro para la aviación que fue utilizado con éxito. Pero, mientras tanto,
sus intereses se fueron desplazando hacia las matemáticas puras y sus fundamentos lógicos y filosóficos. Podemos pensar en Ludwig como alguien que encontró en la filosofía un camino que de alguna manera le salvó la vida, yo diría, en un contexto en el cual no olvidemos que 3 de sus hermanos se suicidaron. Eran 5 hermanos, o sea, con él incluido eran 5 varones y 3 mujeres, y digamos que cada uno de los hijos trató de forjarse un rol dentro de una familia muy exigente, pero Ludwig Wittgenstein de alguna manera esquivó los distintos destinos que la familia tenía para sus hijos. Por consejo del famoso lógico alemán Gottlob Frege, Wittgenstein fue a Cambridge a estudiar con el filósofo británico Bertrand Russell, famoso por haber publicado junto con Alfred North Whitehead Los Principia Mathematica, una obra clave para la constitución de la matemática contemporánea. Decidió entonces abandonar la ingeniería y dedicarse plenamente a la filosofía. Sin embargo, al declararse la Primera Guerra Mundial, se alistó como voluntario en la artillería austríaca. Él llevaba en su mochila de soldado un cuaderno y en ese cuaderno él iba anotando, haciendo anotaciones sobre lógica y también anotaciones personales. Sobre la base de esas anotaciones, en 1918, cuando es tomado prisionero en el campo de Monte Cassino, redacta el Tractatus. Yo creo que precisamente estas notas que se han publicado bajo el título de Diario Filosófico son la mejor introducción al Tractatus. Hecho prisionero hacia 1918, Wittgenstein dispuso de tiempo libre para revisar y reordenar sus apuntes. Desde su prisión en Monte Cassino, logró hacerle llegar una copia de su trabajo a Russell. El manuscrito se titulaba Tractatus Logico-Philosophicus. Esta obra señala el primer período de la filosofía de Wittgenstein. En ese sentido hay un primer Wittgenstein, quizá un Wittgenstein de transición en el año 1929 y un último Wittgenstein a partir de los años 30. Es una periodización que me parece que no hay que perder en relación al estudio de la filosofía de Wittgenstein, aunque tampoco hay que perder de vista los hilos comunes que también se pueden encontrar a través de todos esos periodos. El Tractatus es una obra extraordinaria en varios sentidos. En primer lugar porque es breve, en segundo lugar por su estructura, tiene 7 aforismos básicos y luego tiene una serie de subaforismos, todos muy breves, todos muy concisos, cada uno de los cuales supone una larga reflexión sobre el tema que se está tratando. En tercer lugar, porque es un tractatus, o sea, es un tratado de filosofía, abarca comienza con problemas ontológicos, ¿no? Cómo está constituido el mundo, y culmina con problemas de tipo ético, filosófico, metafilosófico, e inclusive plantea los problemas del límite, más allá de lo cual no se puede hablar, y entonces se abre camino ahí a lo místico, como dice Wittgenstein. ¿Dónde encontramos el sentido ético del libro? Bueno, muy especialmente en el prólogo y en los aforismos o proposiciones finales del libro. Allí Wittgenstein dice que su objetivo es mostrar los límites del pensamiento en el lenguaje. Mostrar estos límites supone recorrer todo aquello que el lenguaje nos permite decir, y la lógica que subyace a nuestro lenguaje es la que nos permite armar una serie de proposiciones combinando signos, y esto es precisamente el alcance del pensamiento y también de la imaginación para Wittgenstein. No podemos pensar ni imaginar nada que de algún modo no se enmarque dentro de ese campo definido por las coordenadas lógicas. Wittgenstein le señala a su amigo Engelmann que el libro, el Tractatus, es un libro sobre ética, con lo cual
tenemos que entender que todo lo que dijo anteriormente y que se aplica a la relación lenguaje y mundo, de que hay cosas que se muestran pero que no se puede decir, dan apoyo ahora para comprender lo que Wittgenstein piensa de la ética. ¿Y qué es lo que piensa de la ética? Y señala en el texto que la ética no es expresable. ¿Qué significa que la ética no es expresable? Que todos los intentos, por más arrojados y decididos que sean, de dar una fundamentación intelectual a la dimensión moral, son infructuosos. Precisamente el sentido ético para Wittgenstein es ubicarnos en el límite, entendiendo que el límite no es algo que podemos transitar a nuestro antojo o traspasar, ir y venir, ver de un lado y del otro, porque del límite que se trata es de un límite absoluto, el límite del lenguaje que marca las fronteras de nuestro pensamiento y nuestro mundo. Es decir, que este límite solo puede ser trazado desde el interior de nuestra práctica discursiva. Y la tarea ética reside en mostrar y asumir este riesgo de ubicarse en el límite, indicarlo, mostrarlo en todo momento. Por eso el Tractatus está atravesado por paradojas. Las paradojas nos indican que hemos llegado al límite. El Tractatus Lógico-Filosóficos es una obra muy peculiar que pretende decir, como dice en el prólogo el propio Wittgenstein, decir todo lo que se puede decir con sentido, y él cree que lo ha dicho con verdad además en el libro, y que eso muestra lo poco que se puede decir. Es decir, según él decía, el Tractatus enseña esas dos cosas. Aparece, ya antes también en el Tractatus, una distinción fundamental de Wittgenstein, que una cosa es lo que se dice cuando se dice algo, y otra cosa es lo que se muestra cuando se dice algo. Una proposición como la de las lógicas, o las proposiciones del propio Tractatus, que no cumplen con el requisito de significatividad, no dicen en el sentido en que dicen las proposiciones con contenido empírico, sino que muestran. De ahí la famosa metáfora final del Tractatus, ¿no? Las proposiciones en realidad son sin sentido, deben ser usadas como una escalera para subir, que después se deja a un lado y entonces se puede ver al mundo tal cual es, dice Wittgenstein. Alguien quería, tratando de defender a Wittgenstein, decía, lo que Wittgenstein intentó hacer no es mostrar los límites de la isla, no delimitar la isla, sino mostrar los confines del océano. Mostrar los confines del océano. Hay un indecible que es el de la forma lógica, condición de toda decibilidad, pero ella misma no decible, sino solo mostrable. Hay otro elemento indecible que es lo que está más alto de los hechos, hay un más allá de los hechos. Este es el significado y valor del mundo y de la vida. Y esto es la estética, la ética y la religión. Para él era lo más importante, lo más valioso, pero algo que no se daba en el mundo y que por lo tal no podía ser descrito con sentido, por lo cual solo se lo podía captar en el silencio místico. Wittgenstein era un temperamento místico, fuertemente místico. Curiosamente, un misticismo aprisionado y transfigurado en lógica filosófica. De alguna manera, eso podríamos decir que permanece en toda la obra de Wittgenstein. El Tractatus Logico-Philosophicus fue publicado en Inglaterra en 1922 con una introducción de Russell. Wittgenstein no aprobó esa introducción, convencido de que Russell mostraba total incomprensión de aspectos centrales de su trabajo. Uno de los puntos centrales de discrepancia de Wittgenstein con el prólogo que le escribe Russell es que Russell describe el objetivo del Tractatus como el intento de poner, digamos, sobre el tapete las condiciones de significatividad de un lenguaje perfecto. Y eso no es lo que Wittgenstein quiere hacer en el Tractatus.
Sin embargo, la introducción que escribe Russell no da cuenta del contenido efectivo del libro. Esto lleva a una serie de malos entendidos entre ambos que no logran resolverse y de algún modo marcan el fin de la estrecha amistad que cursaron en los días de Cambridge. Ludwig Wittgenstein. Después de la publicación del Tractatus, Wittgenstein abandonó la filosofía y trabajó como maestro en varias aldeas austríacas. En 1926 ingresó como jardinero en un monasterio franciscano cerca de Viena. También se dedicó a diseñar y construir una casa para una de sus hermanas, tarea que lo ocupó durante 2 años. En 1927 conoció al filósofo Moritz Schlick y a través de él a los integrantes del llamado Círculo de Viena, compuesto por Rudolf Carnap y Friedrich Waismann, entre otros. Se reunió periódicamente con ellos y comenzó nuevamente a discutir problemas filosóficos. Después que se publica el Tractatus, Wittgenstein, muy insatisfecho con los resultados de esta publicación, porque se publicó en inglés y precedido por la introducción de Russell, abandona todo y se recluye durante casi una década. A su regreso, en 1929, a la vida social y universitaria europea, encuentra que él era famoso, que su libro era famoso y que un grupo de intelectuales austríacos se habían nucleado en este tiempo, dándose a conocer con el nombre de Círculo de Viena a través de un manifiesto programático, donde lo mencionan como uno de los inspiradores de la teoría que defiende este movimiento. En 1929 regresó a Cambridge y obtuvo el doctorado. Dio entonces una importante disertación conocida como Conferencia sobre Ética, pieza clave de su segundo período, y comenzó a dictar clases que pronto se hicieron famosas. En esta conferencia sobre ética, Wittgenstein se maneja con metáforas, y una de las metáforas más impactantes es aquella que compara al lenguaje con una jaula. Él dice que el lenguaje es una jaula contra cuyos barrotes nos chocamos una y otra vez cada vez que queremos ir más allá, que precisamente los chichones que nos hacemos en estas embestidas marcan el valor que tiene esta tarea. En 1937, al producirse la anexión de Austria por los nazis, Wittgenstein adoptó la ciudadanía británica. Durante la Segunda Guerra Mundial, colaboró como enfermero en Londres y en Newcastle. Luego reanudó sus actividades académicas hasta 1947, año en que renunció a su cátedra en Cambridge y se estableció en Irlanda, donde falleció, víctima de cáncer, en 1951. Entre la obra póstuma de Wittgenstein, que constituye el tercer período de su filosofía, se destaca el libro Investigaciones filosóficas. Allí critica la concepción del lenguaje privado que había defendido en el Tractatus. En esta obra se produce una importante profundización de la comprensión del lenguaje. Utilizando como una especie de metáfora la idea de juegos del lenguaje, lo que dice Wittgenstein es: el lenguaje no es la unidad ideal, formal, que yo pensé en el Tractatus. No es el conjunto de las proposiciones, ni el fundamento del sentido, ni nada de aquello que pensé. El lenguaje no es más que un conjunto de prácticas que se da en la historia natural de los hombres, que varía con la historia, con la cultura, con la sociedad, y lo que el filósofo debe hacer es describir sinópticamente, con la mayor amplitud y discriminación de la que sea capaz, esas mismas prácticas, que son como especies de juegos de lenguaje,
si aceptamos que el argumento en contra del lenguaje privado fue uno de los legados más importantes que lega Wittgenstein a la comunidad, no solamente filosófica, porque esto es algo que toman de distintas disciplinas se nutren de esto, porque Wittgenstein estaría señalando que si los lenguajes privados son imposibles, entonces todo lenguaje siempre es público en la medida que involucra una práctica con otros, es una actividad social en toda la conciencia, que es el tema del solipsismo, porque si de lo único que puedo dar cuenta con absoluta certeza es de mi existencia, ¿cómo doy cuenta del otro? Este es un problema que ha tenido muy ocupado a todos los filósofos que han seguido por esta línea, e intentar dar cuenta del otro, del alter ego, y que el otro no sea fagocitado por el yo, no sea una mera representación. Otra de las nociones cruciales en Wittgenstein, las investigaciones filosóficas, es la idea de forma de vida. Porque ahí la pregunta podría ser, bueno, pero esto es una cosa caótica. Cualquiera puede inventar un juego lingüístico que se le ocurra. Ah, no, la idea es que no es así. O sea, no es así porque la mera posibilidad de que nosotros nos entendamos, la mera posibilidad de que podamos criticarnos mutuamente si seguimos o no determinado tipo de reglas, presupone que en el fondo estamos de acuerdo, que tenemos acuerdos muy básicos acerca del mundo, de la vida, de las compromisos, de los juegos lingüísticos legítimos. A lo mejor podemos inventar juegos lingüísticos. Wittgenstein no excluye esa posibilidad, incluso con fines didácticos. Entonces lo que Wittgenstein dice es que hay determinados juegos de lenguaje en los cuales y dentro de los cuales las palabras tienen un uso y por ende un significado, y que esos juegos lenguajes son el hecho rocoso a partir de lo cual se puede decir que algo es verdadero o falso. Y cualquiera de nosotros, independientemente de la actividad que esté haciendo, siempre está inmerso en algún juego de lenguaje. Quiere decir que la pretensión de Descartes o de cualquier otro filósofo de ponerse por fuera del mundo, en términos de Wittgenstein sería ponerse fuera de un juego de lenguaje que abre determinadas formas de vida, es imposible. Yo siempre estoy dentro de un juego de lenguaje y dentro de un juego de lenguaje puedo fundar cosas. Pero ¿cuál es el fundamento de eso fundado? Este juego de lenguaje, que es un lecho rocoso, del cual no se puede decir ni que es verdadero ni que es falso. Lo que nosotros entendemos por problemas filosóficos son en realidad enormes perplejidades y caminos sin salida en el que nos encontramos, de modo que filosofar se transforma en otra cosa, muy distinta a la del Tractatus. Filosofar no es llegar a construir una estructura teórica que nos va a dar luz sobre ciertas cosas, ciertos problemas, sino filosofar es una especie de desatanudos, es una especie de tarea, como él dice, no sé si él lo dice, pero que se empieza a caracterizar de terapéutica. Puedo recordar algunas anécdotas zen que perfectamente son aplicables a Wittgenstein. Por ejemplo, hay una que dice, al comienzo de aprender el zen, la montaña y el río son la montaña y el río. Luego, mientras uno aprende el zen, la montaña y el río dejan de ser montaña y río. Para al final, cuando uno ya lo ha aprendido al zen, volver a ser montaña, montaña y río, río. Si yo reemplazo ahí zen por filosofía, yo diría que Wittgenstein podría decir esto. ¿Qué es lo propio de la filosofía? Reconocer en un segundo tiempo lo que ya estaba ahí desde el comienzo y que no había ninguna profundidad, sino que la profundidad está generada por el propio movimiento de perder el objeto que se daba de entrada, montaña y río en el ejemplo, para luego recuperarlo y tenerlo por primera vez. Creo que esa especie de enseñanza del budismo zen puede aplicarse a lo que es la enseñanza de la filosofía en Wittgenstein. Hacer filosofía para dejar de hacer filosofía, pero ganar en ese hacerla y dejar de hacerla una comprensión que sin ella no se tendría. Creo que es muy importante la recuperación actual de Wittgenstein y recuperarlo además enfatizando las implicancias epistemológicas de su pensamiento, pero desde un lugar inédito, un lugar que no es el que se ha transitado hasta ahora, no es el que nos han legado los representantes del Círculo de Viena,
y tampoco Kuhn en un sentido y en una lectura estricta. Creo que lo más importante es utilizar las herramientas que Wittgenstein nos deja. Wittgenstein no es un filósofo que construye un sistema, una propuesta positiva. Él nos deja una caja de herramientas, categorías conceptuales muy ricas, como juegos de lenguaje, formas de vida, parecidos de familia, reglas, criterios, entre otras. A partir de estas categorías, creo que ahora el desafío es avanzar en el campo epistemológico, pero muy especialmente en el campo de la teoría social. A partir de las investigaciones de Ludwig Wittgenstein, muchos representantes de la filosofía contemporánea han abandonado la búsqueda de un orden perfecto y han intentado reorientarse hacia la comprensión de los innumerables órdenes establecidos desde los juegos de lenguaje en que participamos y sus respectivas prácticas sociales. Han tomado de Wittgenstein, así, su idea más poderosa, que la filosofía no es una doctrina, sino una actividad que ejercemos en pos de la mayor lucidez. Esta influencia se refleja en los trabajos de John Austin y John Searle sobre el lenguaje, en las investigaciones de Gilbert Ryle sobre la noción de lo mental, en los desarrollos de Morris Weitz sobre el arte y la estética, y en los estudios de Jürgen Habermas sobre el discurso argumentativo y sus consecuencias para el pensamiento social y político. A través de estas influencias, y otras de no menos importancia, la figura de Ludwig Wittgenstein se ubica en el origen y fundamento de lo que se ha llamado con razón el giro lingüístico pragmático de la filosofía contemporánea.